pueblo de México, a mis representados, compañeras y compañeros senadores. Con su permiso, presidente. Desde el punto de vista de la historia, como en el siglo XVI, nuestro país está abierto a la expansión de las potencias extracontinentales. Nos hemos convertido en otro campo de batalla de las grandes potencias, más exactamente, nos han convertido. Más afortunados que Napoleón III en su aventura mexicana, las empresas petroleras extranjeras no han tenido necesidad de enviar tropas ni combatir. Aquí en el Senado y en el gobierno federal encontraron a sus aliados seguros, unidos a ellos por los lazos de interés, la ideología y la complicidad. La coalición PRI-PAN Empresas Extranjeras sostienen puntos de vista idénticos. Además de servir y defender con diligencia y habilidad a los intereses extranjeros, es lo menos que se puede decir. Cierran los ojos ante la realidad nacional. Todos lo sabemos, con las consecuencias de las injusticias sociales, la pobreza y la ausencia de libertades públicas que prevalecen en nuestro país. Los promotores de este atraco a la nación algún día se avergonzarán como aquellos de los que dijeron y lo que callaron. Este Senado se ha convertido en los protectores de los tiranos y de los aliados de los enemigos de la democracia. Es el divorcio entre la realidad legal y la realidad política. Este sistema patrimonialista donde el jefe de gobierno, príncipe, caudillo o presidente dirige el Estado y a la nación como una extensión de su patrimonio particular, esto es, como si fuese su casa. Hemos estado viviendo desde hace más de 30 años entre el desorden y la tiranía, la violencia anárquica y el despotismo, dejando a un lado la modernización política, social y económica. Estamos en decadencia intelectual y en la ruina política. Ya quítense las máscaras, aunque el desenlace será el mismo. Hacer cambios a las políticas energéticas sin consultar al pueblo es algo más que un error, es dar el primer paso hacia la dictadura. El César de hoy es el aventurero político de ayer, diría Octavio Paz. Ojalá y puedan hacer un examen de conciencia. La democracia empieza en casa. Aquí vemos una red de alianzas y complicidades que están ahogando a México, los negocios y la riqueza. Es un secreto a voces. Estamos peor que en la antigua Roma. El pueblo de México quiere, desea, necesita un poder legislativo independiente que realice la crítica política al poder presidencial. No alcahuetes del mismo. No se escuchen a sí mismo. Hay que escuchar al pueblo de México. No hay que tenerles desprecio. La voluntad del cambio sigue en espera. Hoy aquí en el Senado, amurallado con el uso de la fuerza, mano dura, miopía histórica e insensibilidad política, aparte de provocar la indignación nacional e internacional, engendrará desórdenes. Y no exagero, que pone en peligro la integridad del país ante esta gran amenaza, tal vez la más grande de nuestra historia. Graves errores se pueden evitar si el gobierno escucha las críticas y las advertencias que le hacemos. Frente a la política petrolera y su obstinación en emprender proyectos privatizadores faraónicos e irreales. Pero parece que todo es inútil ante las redes que tejen las alianzas, las amistades y las complicidades. Hemos pagado años y años de imprevisión, ligereza, ignorancia y deshonestidad. Si no, volteen a ver la ruina de nuestro sistema educativo, el fracaso de la agricultura, etcétera. Aquí cambiarán las leyes, pero no la realidad social, económica y cultural del país. Aquí lo peor es la mentira y el culto a la autoridad. Mantener la corrupción en la administración pública, escándalo de propios y extraños,
por gente sin escrúpulos en disponer de los bienes públicos como si fuesen propios. Y aquí un Senado cortesano, empleados gubernamentales o criados del príncipe, teniendo como escenario a un México desnudo, analfabeta y mal comido. Allá afuera hay inquietud y descontento, hay exasperación ante un Senado y una Cámara de Diputados que son cuerpos parlachines y aduladores, a veces mudos e impotentes. Con esta reforma los cambios sociales y económicos se convertirán en ceniza. Cuando entren en vigor estas reformas, las reservas en cuanto al petróleo y gas contenidas en el Tratado de Libre Comercio quedarán sin sustento y las controversias que surjan no serán sometidas a la jurisdicción mexicana, sino al arbitraje internacional, o se solucionarán de acuerdo con las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. Por eso insistimos que la Constitución está siendo desfigurada en una dimensión brutal nunca antes vista. Este cambio de fachada a la Constitución es en una parte negará las concesiones con ese nombre y en otras se otorgarán condominaciones equivalentes. En México no se había utilizado jamás los transitorios como técnicas de engaño y de ocultamiento, como en esta reforma, 21 transitorios. 6.900 palabras del proyecto que lo componen, más de 6.000 corresponden a los transitorios, en donde se altera el artículo 49 de la Constitución y el artículo 135. Son reglas de pseudo transitorios para confundir a la opinión pública. En una fábula de Esopo, un zorro se presenta ante la cueva de un león enfermo. El león lo llamaba y le pide que entre, pero el astuto zorro permanece fuera de la cueva. ¿Por qué no entras?, pregunta el león. El zorro responde: pues yo entraría si no viera las huellas de muchos que han entrado, pero ninguna de uno que haya salido. Las ideas y los sentimientos se encuentran unidos de modo indivisible. Muchas decisiones se toman del fondo de las entrañas. Así se descubre el sufrimiento y el estado patológico de la nación mexicana. Debemos reconciliarnos con el pasado. Así lograremos encontrar una vía de salida hacia la modernidad, compañeros. El futuro se ha vuelto la región del horror, los ninis, y el presente un desierto. Tenemos que olvidarnos y hacer a un lado la estatolatría y hacer y deshacer el becerro de oro. ¿A qué grupo social beneficia la medida privatizadora? Es claro que los favorecidos no han sido los trabajadores ni el pueblo en general. Los únicos favorecidos es el poder del gobierno, que en México ya es excesivo, junto con los grupos prisioneros de sus intereses. Si no, se nos olvida con frecuencia que las causas del endeudamiento de nuestro país han sido de orden político interno. La megalomanía de los planes gubernamentales, la corrupción de los funcionarios y la incapacidad de la administración. El fracaso económico ha sido en buena parte consecuencia de nuestro fracaso político, la endeblez de nuestra democracia. ¿Por qué? ¿Por qué en nuestro país la autoridad no tiene la costumbre de oír? No hay ninguna discusión política. Aquí todo fue una orden y punto. Por eso, como decía Zapata, compañeros y compañeras, el poder corrompe. Por eso estamos en contra de este cambio de fachada a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Toco la puerta de sus conciencias. Les pido que hay tiempo para reflexionar. El constituyente de 1917 para analizar, discutir, convencer,
se tardó 15 días para el artículo 27. Y aquí queremos, en unas cuantas horas, en un instante, modificar 3 artículos a la Constitución mexicana y agregarle 21 transitorios como parte de la fachada que le quieren poner. Estamos a tiempo, repito. Así que, cumpliendo con mi tiempo, les pido de la manera más modesta y humilde que apoyen, que quieran y que muestren ese interés patriótico que México requiere en estos momentos difíciles de crisis económica de menos del 1% de su crecimiento. Por su atención, muchas gracias.